Hebreos capítulo 4, verso 2. Vamos a leer todos este texto que dice de la siguiente manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta noche, Jesús de Nazaret, invocamos tu santo y poderoso nombre, sabiendo que tú eres un Dios, Señor, que habla a nuestros corazones. En esta hora queremos, Señor, pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de esta predicación, Señor. Queremos, Señor Jesús, alimentarnos por medio de la palabra y que pueda venir a nuestra vida fe, Señor, así como dice tu palabra, que la fe viene por el oír tu palabra. En tu nombre predico tu palabra, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el dueño de ella y que tú eres el que hablas a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios. ¿Se pueden poner cómodos? Gloria a Dios. Vamos a hablar de la fe. Amén. Creo que es uno de los grandes temas que tenemos nosotros dentro de la predicación de la palabra. Si hay una palabra importante en el Evangelio, es la fe. Una palabra corta, de 2 letricas. Por algo dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que ahí vemos la importancia de la fe. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 6. Inclusive si usted mira el texto completo, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia, amén, a los que le buscan. Entonces, si hay algo importante, es tener fe. Precisamente el texto con el que iniciamos trae a memoria al pueblo de Israel. Si usted lee, mire lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes ellos? Al pueblo de Israel se le anunció la buena nueva. Y aunque escucharon la palabra de Dios por medio de Moisés, no tuvieron fe, y por eso fácilmente se desviaron del camino de Dios. Todos podemos recordar, los que hemos estudiado la palabra de Dios durante muchos años, que el pueblo de Israel fue un pueblo de rebelde, un pueblo que siempre fue en contra de los mandatos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se fue detrás de los ídolos. ¿Por qué? Porque no es solamente escuchar la palabra de Dios, hay que creer que Dios es real y que no necesitamos nada fuera de Él. Eso es fe. Amén. Gloria a Dios. Mire, aquí no valen, hermanos, porque no podemos confundir la fe con otras cosas que hay en el mundo y en lo tradicional. Aquí no creemos en agüeros, aquí no creemos en misticismos, aquí no creemos en ídolos de madera, de metal o de bronce. Aquí creemos en un Dios que vino y se manifestó en carne hace más de 2000 años, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y nos ha traído salvación y vida eterna a nosotros. Y no necesitamos verlo en una imagen para creer en Él. ¿Sabe dónde nosotros lo tenemos? En nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Por eso dijo el escritor: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Mire, esto es tan importante que a veces nosotros cambiamos la verdadera fe por cosas que parecen, pero no son. Y hay personas que se van a los agüeros, porque tenemos creyentes en este tiempo que quieren emular, que quieren parecerse a lo que hacen en el mundo. Y entonces ve uno, en el mundo es normal una persona que tiene algún agüero, que tenga la Biblia en su casa muy grande, abierta ¿en dónde? Ah, usted sí sabe, en el Salmo 91. Y entonces uno le pregunta: ¿y para qué la tiene abierta ahí? Un agüero, para que Dios nos proteja. ¿Será que Dios lo protege a uno por tener la Biblia abierta en el Salmo 91? No, Dios lo protege a uno porque uno es hijo de Él. Amén. Hay gente tan agorera que entonces a la hora de levantarse de la cama dice: para que Dios me bendiga hoy me tengo que levantar con el pie derecho. Y entonces si se acostó por un lado donde se levanta con
con el pie izquierdo, esos no saben ni qué maraña hacer para levantarse con el pie derecho. Agüeros tontos, eso no es fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Otros tienen la penca sábila detrás de la puerta. Pues eso es en otras partes. Decía un pastor, pero que los hay, los hay. Misticismo es como que solo se puede orar arrodillado. Y entonces, ¿será que Dios no lo escucha a uno si uno está sentado orando? ¿Será que cuando usted se acuesta a descansar y usted comienza a hablar con Dios, Él no lo escucha? Claro que sí, pero a veces somos muy místicos y queremos encasillar a Dios en nuestros pensamientos religiosos, pero con Dios las cosas son sencillas. Es más, a veces con esos misticismos queremos ponerle al creyente cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Y entonces, mire, hay cosas como que para servir en el altar tiene que ver con corbata. Y yo no me pongo corbata porque sea obligatorio para servir en el altar. Es de pronto una costumbre ya de nosotros, pero no es que así es que se tenga que servir. Porque inclusive yo me voy a la palabra de Dios, a la Biblia, a la historia bíblica, y antes, ¿cómo andaban los hombres? Con unas batolas. Es más, antes no se utilizaba esto lo inventamos nosotros. Antes estaba todo al mismo nivel. Inclusive el culto, como les decía hace días, que hoy tenemos es algo que se ha construido a través de la historia. Pero antes lo que hacían, por ejemplo, los hebreos, los israelitas, eran que iban y leían un pasaje de la Biblia y de pronto tenían una pequeña disertación, cantaban una o dos canciones y chao, para la casa. Inclusive nosotros hablamos mucho de que ¿quién era el que oraba 3 veces al día? ¿Quién era? Daniel. ¿Y cuánto oraba cada una de esas veces? ¿Cuánto oraba? La Biblia dice cuánto. ¿A qué voy yo? A que nosotros a veces somos tan místicos que decimos, no, es que hay que orar como Daniel, que oraba 1 hora 3 veces al día. La Biblia no dice. Porque la oración realmente más que efectiva en el tiempo es en la calidad. Porque yo puedo arrodillarme 1 hora y estar con la mente por ahí dispersa en otras cosas, pero puedo arrodillarme 5 minutos y estar conectado con Dios. Obviamente no me malinterpreten, no lo estoy mandando a que oren solamente 5 minutos, porque la palabra de Dios también nos habla de que Jesús le dijo a los apóstoles, no habéis podido ni siquiera orar 1 hora. Entonces sí es necesario poder permanecer un tiempo de relación con Dios, pero no quiere decir de que uno se arrodilló y ya, media hora, 1 hora, 2 horas y listo. Aquí se necesita una relación continua con Dios, una conexión directa por la fe que tenemos, que Él nos escucha. Porque es que esto depende de la fe. Si yo me arrodillo sin fe, la verdad estoy perdiendo el tiempo. Necesito creer que cuando me arrodillo Dios me está escuchando, Dios está presente y tengo una conexión directa con Él, aunque no lo vea. Amén. Gloria a Dios, demos una alabanza al Señor. Mire, el pueblo de Israel le faltaba tanta fe que cuando Moisés se iba a hablar con Dios en el monte, ellos se quedaban haciendo dioses de oro, porque solo podían tener fe y confiar en lo que veían. Es que hay gente que eso es lo que dice, yo no creo sino en lo que veo. Entonces no cree en Dios porque Dios no lo vemos, pero yo sí puedo decir que lo he podido sentir. Yo sí puedo decir que lo he visto por la fe moverse en medio de un auditorio como esto sencillo, moviéndose en la vida de personas. Yo he podido ver a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando lo veo transformar la vida de un drogadicto, de un alcohólico, cuando lo veo restaurar un hogar que está a punto de destruirse. Esa es la forma de, por la fe, ver a este Dios todopoderoso. Dios necesita hombres y mujeres con una fe verdadera. Él no necesita fanáticos, ni agoreros, ni místicos, ni idólatras. Y eso nos llevará entonces ¿a qué? A ser verdaderos cristianos de fe. Amén. Es que mire lo que dice la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es necesario que continuamente nosotros, para poder adquirir una verdadera fe, escuchemos la palabra de Dios. No conceptos humanos,
porque los conceptos humanos mueren con el humano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra, la misma palabra: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En la Biblia nos encontramos varias historias de hombres y mujeres de fe que pudieron ver la gloria de Dios por su fe, porque tuvieron fe. Y hoy vamos a mirar dos, nada más dos. Comencemos con una muy conocida, Lucas capítulo 7, verso 36 al 50, no lo vamos a leer acá. En Lucas 7, 36 al 50 nos encontramos la historia de la mujer pecadora, ¿cierto? Así la relata la Biblia. Bueno, si lo vemos en otras versiones, otra versión habla de la mujer de mala vida o la mujer de mala fama. Era una mujer que inclusive a la casa donde entró, esa persona dijo: uy, el Señor no sabe quién es la que está ahí. Es una señora de la mala vida. Y él inclusive en su corazón la juzgó. Y esta mujer se acerca a Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace cuando se acerca a Jesús? Comienza a justificar su mala vida, su pecado. Comienza a expresarle al Señor y decirle: no, Señor, yo voy a cambiar, perdóneme que yo de verdad voy a cambiar, voy a hacer algo por mi vida. No me dio una sola palabra. Porque a veces nosotros queremos reemplazar la fe con vanas palabrerías. Y la fe en Jesucristo es yo poder entregarme, rendirme completamente a Él y tener un cambio, porque creo que Él es todopoderoso, porque creo que Él es digno de que yo le entregue mi vida. Y a veces no hay que hablar tanto, hay que cambiar. Amén. Y entonces esto hizo esta mujer. Inmediatamente comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y le besaba los pies y los ungía con un perfume muy costoso. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba agradecida porque se había encontrado al Salvador, y por ende el que se encuentra al Salvador se encuentra en la salvación. Amén. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y también le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, si vamos a tomar la fe desde ahí, porque mire lo que le dice Jesús: tu fe te ha salvado. O sea que la fe nos puede llevar a que seamos salvos, una verdadera fe. Amén. Y entonces, según esto, ¿qué es la fe? Miremosla basada en esta historia. Porque cuando uno pregunta, ¿qué es la fe? ¿Sabe qué es lo primero que responde el creyente? Con un versículo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, es verdad, es un versículo muy bonito. Es más, el capítulo entero es muy bonito. Pero la fe, más que relatar un texto bíblico, es vivirla. Es tener una vivencia, un encuentro con Dios transformador que lo lleve a uno a decir: esto es la fe. Entonces, si usted le pregunta a esta señora qué es la fe, ella podría decir: mire, la fe para mí es sencilla. Es una rendición total ante Jesús, porque fue lo que ella hizo, se rindió totalmente ante Jesús. No importando las críticas, porque ella no se puso a escuchar el que la estaba criticando, no se puso a mirar a ver quién la estaba mirando, quién estaba diciendo: mire, ahí va la pecadora, ahí va la mujer de mala vida. Ella lo que le importaba era Jesús el Salvador. Gloria a Dios. A ella no le importaba el qué dirán, no le importaba lo que tuviese que dejar, tanto que fue y derramó a los pies de Jesús un perfume costoso. Se dice que el valor de ese perfume, traducido en dinero, podría ser el valor de un año de trabajo. Ella no le importó, pero a veces nosotros nos abstenemos de entregarle todo al Señor, inclusive nuestra parte económica. Y cuando digo eso es porque hay personas que no se entregan al Señor porque dicen: no, es que allá le piden a uno dinero. Aquí no le pide a nadie, usted da si quiere dar. Porque es que realmente, pero cuando yo entiendo que todo es de Él, por Él y para Él, yo no tengo reservas en nada. Esta mujer sabía que estaba ante el Dios Todopoderoso, no escatimó regar un año de trabajo ante los pies de Cristo. Gloria a Dios. Estaba convencida y totalmente convencida del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que podía ser Dios. Estaba ciegamente convencida de la existencia de ese poder que había al frente de ella. ¿Qué hizo? Se rindió completamente. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. ¿Ella qué hizo para demostrarle la fe a Jesús?
la que él dice, la que Jesús le dijo que la había salvado, ella no mencionó ni una sola palabra. ¿Sabe qué hizo? Puras acciones. Porque necesitamos tener mejores acciones y menos palabras. Amén. Y ahí está la fe puesta en acción. Segundo ejemplo, el ciego. Lucas capítulo 18, verso 35 al 43. Nos encontramos un ciego que no solamente era ciego, sino que también era mendigo. O sea, tenía dos problemas, un problema físico y un problema económico, que es muy normal encontrárselo hoy en día, que se combinen las dos cosas, el problema físico con el problema económico. El ciego estaba en su lugar de siempre pidiendo una limosnita, esperando quién tenía caridad de él y le daba. Como se hacía en el lugar de siempre, permítame ir un poco más allá con la imaginación. Como estaba en el lugar de siempre, mínimo había escuchado hablar de un tal Jesús. Por ahí anda un Jesús y mucha gente lo sigue y ha sanado un montón de gente y ha hecho milagros. Había escuchado el ciego. De un momento a otro, en su lugar de confort, escuchó una gran multitud que iba. Y entonces preguntó: ¿y qué es lo que pasa? ¿Para dónde van? ¿Cuál es la procesión? Iban detrás de María, ¿no? Iban detrás de San, ¿no? Iban detrás de Jesús, el que hacía milagros. Y entonces le pregunta qué ocurría y le dijeron: por acá está pasando Jesús. ¿Sabe qué vio el ciego? Una gran oportunidad de fe. Porque eso fue lo que vio. Aunque no veía, vio. Amén. Y entonces, al darse cuenta que tenía una oportunidad que cambiaría su vida, y seguramente la cambiaría totalmente su existencia, su futuro sería diferente, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué hacen los incrédulos? Lo vieron como algo insignificante, alguien insignificante. Quédese callado, no moleste al maestro. ¿Sabe qué hace la fe? Se queda callada, no. Él sabía que ahí había solución. Siguió gritando más fuerte. De pronto, donde hubiese tenido sus ojos buenos, ni siquiera grita, sino que sale corriendo y hace lo mismo que hizo la mujer pecadora. Se rinde ante los pies de Jesús, pero estaba imposibilitado porque no podía ver dónde estaba. Pero esos gritos, ese clamor de fe, llegó ante Jesús. Y entonces, lo que para otros fue molesto, para Jesús fue una gran bendición. Y escucha al ciego y va y se le acerca. ¿Y sabe qué le dice? Le dice: ¿qué quieres que te haga? Le dice Jesús al ciego. ¿Y qué dice el ciego? Que reciba la vista. ¿Sabe qué le responde el Señor? Lo mismo que le respondió a la mujer pecadora. ¿Se acuerdan que le respondió? Tu fe te ha salvado. Esto nos muestra algo muy importante, y es que la fe salva. Si usted tiene una verdadera fe, va a alcanzar salvación, porque cuando usted tiene una verdadera fe, usted cree ciegamente en Jesús y no le importa lo que tenga que cambiar, lo que tenga que dejar, lo que tenga que hacer, con tal de agradar a aquel que es todopoderoso para salvarnos. Gloria a Dios. Si miramos lo mismo que miramos en la mujer, ¿cuál sería la respuesta? Usted le pregunta a este hombre ciego qué es la fe, y él que le respondería según su experiencia. La mujer dijo: la fe es rendirse. ¿Sabe qué diría el ciego? Es clamar a Dios por encima de cualquier obstáculo. Es clamar con todas nuestras fuerzas, sabiendo que de Él vamos a recibir lo que le pidamos. Esa fue la experiencia que vivió el ciego y le dio resultado. Entonces ya encontramos dos maneras diferentes de poder evidenciar la fe. Una, rindiéndonos; dos, clamando. Pero no rindiéndonos y clamando un hombre, o rindiéndonos a un hombre, rindiéndonos y clamando al Dios invisible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hoy podemos decir en esta noche que por la fe somos perdonados y recibimos herencia entre los santificados. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
Por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios. Por la fe somos purificados en nuestros corazones. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Tanto que dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Y por la fe heredaremos las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa más grande que tenemos de Él? Yo la decía esta semana precisamente en la sala de velación. Hay una promesa muy grande: tranquilos que yo me voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es mi promesa, mía. Yo me aferré a ella y yo creo con fe que Él me cumplirá. Amén. Y creo eso por encima de mí mismo, porque a veces viene la duda, viene la incertidumbre. ¿Será que sí? Tantos años y no ha venido. Alguien podría pensar, pero yo sé que mi fe en Él me salvará. Gloria a Dios. Estos dos casos que les menciono tienen cosas en común. ¿Cómo cuáles? La mirada de los dos personajes, tanto de la mujer, y suena raro porque la mirada del ciego, ¿cuál era? Pero su mirada por la fe, al igual que la mujer pecadora, estaban puestas en Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Aunque su fe fue puesta a prueba de los dos, el uno por Simón el fariseo, la una, y el otro por la multitud que le mandaba callar, porque es que realmente yo creo que difícil en la situación que estaba el ciego. Cállese, no haga bulla, estamos escuchando al maestro. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de la prueba de que tuvieron ellos, no se detuvieron porque su fe estaba firme. Mire lo que dice la palabra de Dios hablando de la firmeza de la fe: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, nuestra fe vence las cosas del mundo, los obstáculos, las pruebas, las dificultades, las necesidades, la escasez. Amén. Y tres, ¿qué más tenían en común estos personajes? Que no se avergonzaron de hacer algo distinto para demostrar su fe. Ellos irrumpieron en lo normal, en el protocolo, porque a veces somos muy protocolarios, y así no. A Dios le gusta que seamos espontáneos. Y entonces por eso vemos hermanos dentro de nuestras congregaciones que todos alaban y glorifican a Dios de manera diferente. Y hay unos más apasionados y más metidos y más entregados. Esos son los de mayor fe. ¿Por qué? Porque no les importa lo que hay alrededor. Ellos lo que les importa es que saben y están convencidos de que en este lugar está la presencia del mismísimo Dios, y quieren poder tener contacto con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo ella al raro? Lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas, y jugando con sus cabellos, y ungiendo con un perfume costoso. ¿El qué hizo de raro? Mientras todos estaban en calma escuchando a Jesús, irrumpe con gritos de reconocimiento al Jesús que estaba caminando cerca de él. El vestido que nunca nos puede faltar como cristianos es el vestido de la fe. Todo el que ha fracasado en la vida cristiana es por falta de fe, porque se ha desviado, se ha dejado ilusionar con otras cosas, ha puesto su fe en las cosas de este mundo, en las cosas que son pasajeras. Si yo confío en un hombre o en una mujer, con seguridad seré defraudado. Pero si confío en Él, aunque no lo he visto, pero yo sé que Él es fiel, que Él cumple, que Él es verdadero. Amén. Por eso podemos decir que una fe es viva si su objeto es Dios. Mi fe es verdadera si está puesta en Dios. Pero si mi fe está puesta en un hombre, la Biblia precisamente dice que maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. También dice que si ponemos nuestra fe en Cristo, en el Cristo resucitado, y Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. Pero gracias porque Él resucitó y no está muerto. Al tercer día recobró vida. Amén. Gloria a Dios. Así
nosotros dónde pongamos nuestra fe, porque si la ponemos en Jesús, esa fe tendrá trascendencia celestial. Si nuestra fe la ponemos en las cosas naturales, en el ser humano, nuestra fe tendrá trascendencia de condenación. Miren, hermanos, es muy fácil que uno se desvíe. De verdad que es muy fácil desviarse. ¿Por qué es fácil desviarse? Porque hay cosas que lo ilusionan a uno y que uno cree que son verdaderas. Y entonces uno pone la fe en eso. Hay personas que se han perdido porque ponen su fe en las cosas materiales. En una casa, en un vehículo, en el empleo, en la empresa. Se daña el vehículo, se acaba la empresa y se acaba la fe. Pero cuando yo pongo mi fe en el Dios Todopoderoso, Él me defiende, Él pelea por mí. Él tiene todo el poder para no solamente sostenerme aquí, sino un día transformarme y llevarme a Él, al reino de los cielos. ¿Qué necesita la iglesia del Señor en este tiempo? Una verdadera fe. Si yo miro al ser humano, me defraudo. Por eso inclusive predicamos y hablamos en muchas ocasiones: no mire al pastor, no mire al líder, porque se defrauda, porque es imperfecto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe, el dueño de la fe, el dueño de la salvación es Él. Hermano, uno como ser humano no da la talla, no es capaz de dar la talla. Y uno a veces se esfuerza y quiero cumplir con todo y no es capaz. Porque Él ha depositado este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sean de Él y no de nosotros. Para que su fe esté puesta en Él. Miren, los que han puesto la fe en hombres y mujeres, y esos hombres o mujeres los han defraudado, han terminado en el mundo. Porque se van detrás de ese hombre, esa mujer. Miren qué hizo el Señor cuando Moisés murió. Si Dios les deja el cuerpo de Moisés ahí, seguro le levantan una imagen. Porque muchos tenían su fe puesta en Moisés y no en el Dios de Moisés. ¿Qué le tocó al Señor? Desaparecer el cuerpo de Moisés. Porque es que a veces nosotros somos muy dados a dejarnos desviar la atención. Pero en esta noche, en este día, Dios quiere que su fe esté fundamentada, esté cimentada en el Dios Todopoderoso. Cuando nos cimentamos ahí, miren, yo le quiero decir algo en el nombre del Señor en esta hora. Con respecto a la fe, hay muchas formas de ver. Yo creo que la fe sí se puede acrecentar. Yo creo que usted, si tiene poquita fe, puede aumentar su fe. Tanto lo creo que creo en lo que dice la palabra, que tan siquiera nuestra fe fuese como un granito de mostaza. ¿Qué dice? Si usted tiene una fe como un granito de mostaza, usted le dice a esa montaña que se mueva y se mueve. ¿Sabe cuál es la montaña a veces que tenemos? El problema, la dificultad, la incredulidad, la falta de oración con un convencimiento de que Dios puede cambiarme. ¿Cómo va a cambiar usted? Si dice, no, es que yo he orado tantas veces y Dios no me cambia, Dios no hace nada. Dios sí cambia, Dios sí transforma. Pero si usted va y ora sin fe, no pasó nada. Pero si yo voy convencido, Dios me va a cambiar, Dios me va a transformar, Dios va a hacer de mí una nueva criatura, Dios va a hacer lo que yo necesito, porque Él es el único que puede. Y usted está convencido, de hecho, esa fe lo llevará a que ese problema, que es una gran montaña, se mueva. Hoy, si usted no tiene una fe que de pronto tenga la capacidad de llevarlo a un nivel espiritual diferente, yo le invito a que hoy le ore al Señor y le diga, Señor, quiero más fe. Ayúdame a adquirir más fe. Ayúdame a que la fe en mí crezca para poder ir más allá, para poder ser un cristiano a otro nivel, porque a veces nos quedamos en un nivel ahí pequeñito y no avanzamos y vienen los problemas, las dificultades y nos derriban, nos afligen. Pero cuando hay una fe grande, una fe acrecentada, esa fe nos lleva a vivir sin límites, porque en Dios no hay límites, si Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos más fe.
¿Cuál es la medida de su fe hoy? Bueno, la verdad, no he investigado porque no he investigado, pero se dice que un granito de mostaza es una cosa muy pequeñita. No la conozco, no lo conozco, no lo he investigado, no he mirado cuál podría ser su medida. Pero si el Señor dice que con un granito de mostaza de fe podríamos hacer algo tan grande como mover una montaña, entonces ¿cuál es nuestra fe que a veces desfallecemos tan fácil? ¿Será que es tan pequeña que hay que verla con un microscopio? Qué bueno que hoy usted pueda proponer en su vida, en su corazón, en su relación con Dios y decir: yo quiero que mi fe aumente. Señor, yo quiero aumentar, quiero ser mejor, un hombre de fe, una mujer de fe. Amén. Y obviamente, ¿qué necesitamos? El primer antídoto que nos debemos o que debemos consumir para poder que nuestra fe aumente es la palabra de Dios, que ella abunda en nuestros corazones. Amén. Por eso les decía ahora, mire, la murmuración para nada sirve, la crítica para nada sirve, hablar de otro para nada sirve, tener diálogos sin sentido para nada sirve. ¿Saben qué sirve? Para que podamos crecer, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón abunda Cristo, abunda la palabra de Dios, abundará la fe. Y yo quiero orar en esta hora para terminar. Y yo sé que la iglesia de México necesita fe, necesitamos fe. Y qué bueno que hoy todos juntos clamemos y le digamos: Señor, queremos tener más fe. Queremos que nuestra fe aumente. Queremos que nuestra fe sea creciente. Señor, necesitamos poder adquirir más fe para poder ir más allá, pasar a otro nivel. Tener la capacidad de que esa fe nos lleve a dejar lo que tengamos que dejar, cambiar lo que tenemos que cambiar. Y por eso aquí no caben las palabras negativas. Es que tantos años y no, aquí lo negativo no cabe. Aquí cabe lo positivo, creer que Él es todopoderoso para hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ya no es que nosotros somos limitados, pero Él sí tiene todo el poder para cambiar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Él tiene el poder para multiplicar por cero. Él tiene el poder para cambiar la situación actual y de un momento a otro que usted pueda ver un panorama diferente, porque Él sí puede. Pero necesitamos que nuestra fe aumente. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hora, Jesús de Nazaret, invocamos tu santo nombre, Señor. Oh Jesús, esta es una iglesia, Señor, que necesita, Señor, que su